el tema del testing, que te decía que, por ejemplo, yo ahora me estoy picando con el testing. ¿Por qué es importante el testing en las aplicaciones y es algo que no se hace? Pues el testing es importante porque, como somos humanos, cometemos errores Exacto. y cometemos errores tanto escribiendo código como probando nuestras aplicaciones. Mm, Entonces, no nos podemos asegurar de que simplemente con un cheque humano el resultado que vamos a sacar a producción funcione. Y la mayoría de las veces, pues, se nos van a colar errores de sí. todos los casos que se nos olvida probar cuando estamos haciéndolo manualmente. Y además, pues probar algo manualmente siempre tiene sus limitaciones de tiempos, de velocidad de testeo y de pues un montón de situaciones que te pueden ocurrir, de que tengas que sacarlo en 10 minutos porque hay cualquier cosa y te dé tiempo a probar dos cosas Mm, en vez de las 20 que sueles probar, ¿no? Entonces, el testing lo que permite es validar que nuestro código hace lo que tiene que hacer. Y eso es como un doble seguro que tienes. Pues, mm. por un lado, el código que has escrito y que tu capacidad humana te ha dado a entender que está bien. Y luego, pues que hay una serie de trozos de código que validan que tu código funciona correctamente. Ah, Y eso hace que sepas no solo que funciona ahora, sino que en el futuro, si cambias algo de tu código, si ese te sigue pasando, te aseguras de que mm, esa funcionalidad sigue funcionando. Si falla, pues algo lo has roto. Muchas veces que lo que pasa con proyectos grandes es que rompes cosas sin darte cuenta. Cambias una sí. cosa en un sitio y se te rompe en otro y, Eso es un desastre, sí. y eso se puede evitar en mayor o menor medida en función de cuántos test haya, pues se puede evitar con el testing. ¿Y por qué crees que es algo tan olvidado como tal? Primero, porque la mayoría de las veces es difícil venderlo. Al final estás Ah, escribiendo quizá no el doble de código, pero casi. mm, Y eso tienes que convencer a tus responsables de que vas a dedicar tiempo para ello. Y por otro lado, porque hacer testing no es fácil, porque necesitas tener muchos conocimientos de arquitectura de software que si no los aplicas hace que los tests sean muy difíciles de implementar. Y si los tests son difíciles de implementar, al final la gente no los hace. mm. Y es una parte que yo he visto que falla mucha gente, que es que intenta escribir test antes de saber escribir código correctamente. Y entonces se vuelve una locura. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más tonto del mundo, pero Mm. tienes ahí un singleton en tu código, pues a ver cómo ahora lo cambias para que en los test funcione y que en el test siguiente no afecte lo que has escrito para el test anterior. Pues todo eso llevado a la máxima potencia en una aplicación grande puede hacer que los tests sean impredecibles, que unas veces fallen y otras veces pasen, que para configurar el test te tire más tiempo que para probar lo que quieres probar en el test y Mm. todo eso lo que hace es que eh, no seas eficiente escribiendo test y por tanto lo veas más un lastre y una pérdida de tiempo Claro. que una ventaja. Sí, eso yo creo que es el gran problema, porque es lo que tú dices. Además en las empresas grandes, tú que has estado en grandes, como has dicho, y yo también, es que ha llegado un punto donde no tienes tiempo. Y es que yo creo que es lo primero que digamos retiras, por así decirlo. Dices, bueno, venga, lo pruebo, hago 4 pruebas y ya está. Pero luego, yo por ejemplo, ahora con el tema del testing, como te decía, ahora lo estoy, digamos, descubriendo más a nivel de Angular, porque en Angular, no sé cómo será en el resto, pero en Angular es un dolor, personalmente. No me gusta nada cómo lo tienen. Pero bueno, ya les vas pillando el truco y tal. Y como tú dices, es que al final yo pienso que estoy haciendo como otro programa. O sea, estás haciendo un programa que testea tu programa. O sea, estás haciendo dos programas realmente, entre comillas, ¿vale? Entonces, a ver, claro, tiene que ser para cosas muy a medio largo plazo, entiendo. Porque si es algo muy a corto plazo y que tiene que salir ya, pues oye, se hace lo que se puede y punto. Pero es muy interesante cuando lo desarrollas y sabes manejarlo. O sea, yo creo que es uno de los puntos que te dan realmente experiencia, de decir, hey, es que yo hago test. No me refiero a que seas mejor o peor, ¿vale? Me refiero a un salto de calidad. Decir, Sí, vale, yo he hecho esto y ahora lo voy a testear.
Porque creo que también esto pasa, y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Creo que a veces con la experiencia nos confiamos. ¿Sabes? Lo típico, ¿no? De que, mira, esto sí, lo ves y dices, no va a fallar, perfecto. A la primera persona que lo prueba, oye, que es que esto tal, que no funciona. ¿Cómo que no funciona? No, que te ha faltado no sé qué. Digo, venga, mal. Pues yo creo que también nos peca eso. Eso va un poco por fases también, es como lo de ser muy talibán un poco con las arquitecturas y esas cosas, que pasas de no preocuparte por ello al extremo contrario en el que no se puede escapar una pieza y entonces haces sobre ingeniería y a tope, hasta que luego ya encuentras el equilibrio entre una cosa y la otra. Yo creo que con los test, bueno, con la confianza en nosotros mismos pasa un poco lo mismo. Sí. Al principio no confiamos, luego nos creemos los Sí. reyes y de repente nos damos cuenta que igual esto no, aquí no se acaba de aprender nunca. Sí, y va haciendo como una curvita, que eso lo vi yo en un meme una vez, que era como que empiezas así muy bajo, estás ahí en un punto que ya te salen 4 cosas y te piensas que eres un dios, pero luego vas para abajo y dices, ¿cómo puede funcionar esto? Estamos en ese punto. Y afecta a lo mismo, sí. Y Ah, el no, testing yo lo veo muy importante, pero sí Sí. que es verdad que no puedes tener un equipo de juniors a lo mejor y pretender hacer testing en condiciones, porque necesita una curva de aprendizaje bastante Sí. elevada. Porque primero tienes que saber programar para los test, que ya es de por sí una parte en sí misma importante y compleja, y luego tienes que aprender a hacer los tests. Y una vez que el código está bien escrito, la verdad que los tests son relativamente sencillos, pero aún así, pues luego cuando lo que tú dices en Angular, seguramente la parte complicada será la de testear la interfaz, que es un poco la parte complicada que tenemos en Android también. Sí. Que todo lo que sea testear UI siempre es como además que es algo que tú dices así como de primeras, ¿cómo vas a testear eso, no? Al final, en Angular lo que hace es como que tú obtienes por el IDE o la clase, como que coges ese elemento, como si fuera un DOM de JavaScript, y le dices, oye, pues cuando clique a este botón, ¿no? Pues le lanzo como un evento así interno, le hago un clic y me tiene que devolver X. Claro, yo muchas veces lo pienso, pues tenemos una aplicación un poco avanzada en donde estoy yo, y claro, decir, además que lo tengo también metido con mi biblioteca, mis cosas, un montón de historias, y dices, joder, digo, ¿cómo voy a hacer esto en código? Y al final me ha costado, pero al final ya lo he conseguido. Pero luego lo vas haciendo y dices, ahora mismo, además que eso mi jefe también me dio la enhorabuena, porque claro, al final esto te falla. A mí, por ejemplo, ahora en 4 meses, como tú has dicho, cambian una cosa, ¿no? Lo típico, oye, que esto está mal. Se cambia y te cargas 3 cosas y no te das cuenta. Que es que eso es lo peor. Eso es lo peor porque tú dices, no, si eso ya lo he probado. Y lo pruebas y te quedas con cara de gilipollas diciendo, hostias, que se ha metido otra vez. No hay cosa peor. Bueno, hay muchas cosas, pero esta es una de las peores cosas que te puede pasar. Subes a producción el viernes por la tarde. Exacto. Como decías tú, que te vas por la tarde, que te ibas a ir con tu chica o que ibas a ver algo de una peli y dices, no. Ya no me voy. Sí, además que a mí me pasaba mucho porque lo de esto de producción lo he vivido mucho. Esto es paréntesis Fer, de historia de Fer. Yo trabajaba en una fábrica fábrica de, pues, típico de almacén, ¿no? De que producen piezas y tal. Y ahí cuando se cae producción te enteras que cae producción. Bueno, a mí me han llegado a llamar a lo mejor un día a las 12 de la noche o yo qué sé, un fin de semana. Y claro, y ahí es cuando es lo típico, ¿no? Porque esto de, se ha caído producción, claro. Pero hay algo peor que se caiga producción. Y es que tú estés en el sitio donde se ha caído la producción. Que veas que las cosas no funcionen. Y digas, hostias, que hemos subido esto, como tú decías, ¿no? Que lo he subido esto, bueno, eran 4 cosas. Y se ha ido a la mierda. Eso me ha pasado, ¿eh? Pero bueno, sí, fue buena experiencia.